Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de Nicole Rodríguez. Hoy vamos a estar con David Bravo. Ustedes ya lo ven en pantalla, director del Centro de la UC de Encuestas y Estudios Longitudinales, a quien antes de comenzar el programa tengo que felicitarlo porque viene derechito a la entrevista desde el Mercurio, donde fue premiado como economista del año. Le llaman el señor de los datos. Yo no sé si eso es lo que más le gusta porque tiene bastante más títulos. Es economista de la Universidad Católica, él es magíster en economía de la Universidad de Harvard y muy conocido desde que ha estado eh, con el tema de pensiones, principalmente como presidente de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma de Pensiones entre los años 2014 y 2015, miembro del Consejo Asesor para la Reforma Previsional en el año 2006, es decir, ya lleva prácticamente, no 10 años, pero unos 6 años, 8 años encima de este tema, ha visto cómo ha ido cambiando y fluyendo la discusión de la reforma de pensiones y eso es lo que hoy vamos a estar conversando con David Bravo. David, felicitaciones. Yo sé que hay veces que los premios uno dice, bueno, es un premio, pero no deja de ser importante ganarse un reconocimiento cuando se hace la pega, ¿o no? Bueno, Nicole, muchas gracias por invitarme a tu programa. Encantado de estar acá. La verdad, las cosas que los premios no son lo mío. No, el trabajo que nosotros hacemos en realidad es relativamente silencioso, toma tiempo. Trabajo mucho con datos y son datos que a veces tienen impacto más bien en el largo plazo, cuando se acumulan. Eh, El premio este en particular es uno que dan los pares, los economistas que votan en general todos los años, y eso tal vez tiene alguna valor, digamos, por el hecho de que ahí se ve el impacto que tal vez esto ha tenido en la discusión pública, donde se trata de, creo que cada vez más de usar más evidencia. No sé si hemos sido tan exitosos en que esto se traduzca también en políticas públicas, pero, pero eso es parte un poco de la Claro. situación. Hoy día estamos viendo, como dices tú, la discusión de la reforma de pensiones, donde nos gustaría que hubiera mucho más uso de la evidencia. ¿Qué, Eh, qué, qué pasó, David, con el tema de los números, la evidencia y las estadísticas? Porque en la época de la concertación se hablaba de los técnicos, ¿recuerda? Y después vino como un menosprecio a los técnicos, es decir, estas frases que se fueron instalando como los técnicos por un lado y la política por otro, porque los técnicos no entienden de política. Y me parece que eso ha resultado en políticas públicas que al final nos han endeudado o nos han llevado por mal camino, porque una cosa es tener buenas intenciones. Vamos a suponer que las políticas públicas tienen buenas intenciones, pero finalmente lo que importa son los números, la economía y si efectivamente está bien diseñada. Entonces hubo un menosprecio. No sé si tú lo ves así y no sé si también lo ves así en esta reforma de pensiones. sí, hace un cierto tiempo que hemos perdido, hemos retrocedido, primero porque hemos dejado de avanzar en muchas dimensiones. Y en este mundo, cuando el mundo es dinámico, ¿cierto? Si uno se queda detenido, retrocede en la práctica, ¿no? Pero también hemos retrocedido porque hay cosas que hicimos bien antes y que ahora no hemos estado haciendo bien. Chile era un país que tenía eh, a lo largo del tiempo, pero también en los 90 había empezado a mejorar su sistema estadístico, y entonces íbamos avanzando bien, pero creo que nos quedamos detenidos durante un tiempo institucionalmente. Y después, bueno, el tema política, ¿cierto? Con algunas políticas que efectivamente no nos sentimos orgullosos de lo que ha sido la evolución en el último tiempo. Entonces, eh, sí pienso que se ha dado un giro de alguna manera también. O sea, hay un cierto momento en que
se desprestigió mucho a los aspectos técnicos, las cosas bien hechas, eh, los acuerdos en general se denostaron, ¿cierto? Transformándolo básicamente como en una ley linde entre personas, cuando Chile mejor lo ha hecho ha sido cuando ha tratado de generar consensos amplios. Eh, bueno, creo que estamos tal vez de vuelta en eso, porque tal vez por los mismos problemas que se han generado en los últimos años, las malas políticas, se ha vuelto a valorar aquellas cosas que creo que nos diferenciaron. Eh, Y entonces, por lo menos es un buen momento para enfatizar aquello y para insistir en el camino, en ese camino. claro, Que no es un camino que no es un camino que desprecia a la política, ¿cierto? Es al revés, creo que cuando mejor lo hemos hecho es cuando ha habido una buena simbiosis, digamos, entre las buenas políticas. Las intenciones, yo creo que honestamente yo no dudaría de las intenciones de nadie, pero sí lo que la experiencia de otros países muestra es que no basta con las buenas intenciones. Las buenas intenciones están siempre presentes, ¿cierto? Pero los caminos pueden ser muy equivocados y por eso es que necesitamos buenas políticas, necesitamos políticas sólidas basadas en evidencia, necesitamos mirar los datos. Si uno se equivoca, tiene que corregir, ¿cierto? Entonces, esa es la parte que yo creo que falta. Con puras buenas intenciones, definitivamente podemos ir a cualquier lado. exacto. Vamos a entrar de lleno en la reforma de pensiones que se discute esta semana, David. Permíteme recordatorios que son importantísimos para seguir subsistiendo acá en el programa. Uno, el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Allí nos comunicamos entre todos, ustedes eso ya lo saben, y también con quienes quisieran auspiciar este año 2024. Vamos a estar prácticamente todo febrero también con programa, unas poquitas, 1 o 2 semanas de vacaciones. No me reten, pero esto tiene que descansar a veces y el equipo también. Patreon, muy agradecidos de sus apoyos. Sigan sumando gente, inviten a que apoyen este proyecto, que ya no es proyecto de periodismo, ya prácticamente vamos a cumplir 2 años, pero siempre se necesita el apoyo porque algunos entran, salen, otros permanecen estables, algunos aumentan los montos, otros los bajan. Por lo tanto, como esto va fluctuando y va siendo algo inestable en el tiempo, siempre es necesario seguir invitando a más personas a apoyarnos. Así como nos apoya Oxinova, este producto lo tengo por acá, maravilloso. Es un producto desarrollado en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que hace Oxinova? Elimina de raíz los malos olores con estos sobrecitos que vienen en su pedido. Usted lo diluye en agua según las instrucciones que trae acá el sobre de Oxinova. ¿Y qué es lo que hace? En esta mezcla de los polvos con el agua se producen las bacterias que van a atacar, las bacterias que producen el mal olor. El mal olor no se produce simplemente porque algo se descompuso y eleva un mal olor a través de los gases, sino que ahí hay bacterias que están operando. Hay que atacar las bacterias para terminar de raíz con el mal olor y eso es lo que hace Oxinova, un producto ecológico, natural y además una solución definitiva, sobre todo ahora si usted va a alguna de esas cabañas que están en sectores rurales, son tremendamente efectivos para estos sobrecitos para eliminar ese mal olor en cocinas, baños o en cualquier parte que usted vea que está saliendo el mal olor. No produce daño a la piel, usted siga las instrucciones, es un producto muy fácil de usar. www.oxinoa.cl. Y a propósito de vacaciones, esto les va a fascinar porque a lo mejor usted decide vivir de vacaciones, vivir siempre de vacaciones, esa idea que uno tiene un poco bucólica. Bueno, por lo menos ayúdese viviendo en un entorno que pareciera ser siempre estar de vacaciones. Si usted está aburrido de los tacos, del smog o de esta locura que todos vivimos acá en Santiago, o simplemente quiere reconectar con la naturaleza en un hermoso lugar, pero sin perder conectividad, usted no se quiere ir lejos al Himalaya, sino que quiere estar conectado, pero un poco más lejos, digamos, un poco más retirado. Bueno, lo quiero invitar a conocer estas lindas parcelas en Fundo Praderas de Frutillar, que
son unas parcelas que cuentan con, o van a contar con, este año 2024, electrificación subterránea, agua potable rural, fibra óptica con una excelente plusvalía. Su ubicación es inmejorable en esta hermosa región de los lagos, una de las más bonitas de Chile. No me rete el resto, pero de verdad la región de los lagos es maravillosa. Esta urbanización está a 5 minutos del centro de Frutillar y a solo 20 minutos de Puerto Varas. Es decir, está en el corazón del campo con la paz, tranquilidad y seguridad que usted necesita. Por ahí usted está viendo las imágenes de este video con vista al volcán Osorno. Es maravilloso. Definitivamente usted puede invertir en un sueño de vida, ya sea para retirarse y vivir ahí y retirarse un poquito de estas zonas tan congestionadas, o bien también para tener un escape de vez en cuando en las vacaciones o los fines de semana. Usted simplemente llame al WhatsApp o escriba al WhatsApp que está saliendo en pantalla al más 569 85 98 66 40, o escribe al correo ventas@praderasdefrutillar.cl. No se va a arrepentir. Conozca qué opciones tienen para que usted pueda adquirir ahí una parcela desde 1.500 UF. Vale la pena invertir. Y por último, David, ya entramos de lleno, pero tú que eres una persona que vive en el mundo de la academia, sabes lo importante que es saber inglés. Póngase una meta este año, aprenda inglés entrando en Entrena Inglés, clases de inglés individuales, online y personalizadas, todos los niveles de inglés para adultos y niños desde los 8 años de edad. Hay planes que se acomodan muy bien según sus tiempos, por ejemplo, hay clases mensuales, trimestrales y también semestrales. Hay gente que sabe un poco y que necesita reforzarlo, y hay gente que tiene que comenzar de cero a aprender inglés, pero es el momento, le va a cambiar la vida poder tener otro idioma, poder manejarse en otro idioma, poder leer en otro idioma, poder incluso ver películas y reportajes en otro idioma, porque ahí no tiene el intermediario que hace el doblaje, ¿no es cierto? O la interpretación. Aprenda inglés, que es la manera también de ampliar su mente. Para más información, usted simplemente entra al sitio web www.entrenainglés.com o escribe a coordinacionentrenainglés.com. Hay ofertas de verano, el verano todavía no se va, aprovechen. David, hablábamos de las intenciones, hablábamos de los datos, estadísticas, vamos de lleno a la reforma de pensiones presentada por el gobierno. ¿De qué se trata la reforma de pensiones que está presentando el gobierno? Mira la pregunta que te estoy haciendo, pero al ver la manera en que están tratando de sumar votos, incorporando algunas propuestas de algunos partidos políticos, uno dice, bueno, no están haciendo una suma que al final no termina en una reforma de pensiones redondita, armónica y adecuada para lo que se necesita. Es una gran pregunta, eh, pero tratando de abordarla rápidamente, creo que y hay muchas opiniones distintas sobre esto, entonces también me interesa ser justo al respecto, más allá de mi opinión personal, digamos, pero creo que es una reforma muy ambiciosa lo que se está tratando de hacer, y sobredimensionada, eh, que omite varias de las cosas que son esenciales que deberían estar en una reforma. Para ser justos, también las omitió la reforma que presentó Sebastián Piñera y la reforma que presentó Michelle Bachelet el 2017. eh, pero esta reforma también abunda en cuestiones que yo creo que simplemente no deberían estar en la reforma. Entonces, es difícil opinar, es un megaproyecto que ahora se reactivó con indicaciones. Las indicaciones fueron mega indicaciones, no se simplificó el proyecto, y bueno, se está apuntando a muchas cosas al mismo tiempo. Creo que
que es una mezcla de cuestiones hay cosas que se tienen que hacer, que son importantes, hay otras que son muy arriesgadas. Entonces, es difícil opinar. Sobre esto, primero, sabemos que para tener mejores pensiones tenemos que ahorrar más. Eh, los mensajes no son eh, populares, ¿cierto? Si yo le digo a la gente que tiene que ahorrar más, es básicamente dejar de consumir, es que va a haber que poner de los ingresos un poco más eh, para, para la pensión futura. Es dejar de hacer cosas, es hacer cosas que no son agradables, como por ejemplo los retiros de fondos de pensiones fueron básicamente hacer todo lo contrario de lo que hay que hacer, ¿cierto? Que es básicamente decir, bueno, saquemos de fondos de la vejez para poder atender a nuestras necesidades hoy día. Bueno, ese es el tipo de cosas que es la anti-reforma de pensiones. Entonces, tenemos que llegar con los mensajes que son un poco más complejos, pero que son muy evidentes. Si queremos tener mejores pensiones, tenemos que seguir un poco lo que nos diría el sentido común, lo que nos diría nuestros abuelos, probablemente, ¿cierto? Que básicamente es, mira, vas a tener que ahorrar más, vas a tener que trabajar más, porque las expectativas de vida, ¿cierto?, se están ampliando. Vamos a tener que esforzarnos más en muchas dimensiones, especialmente con el futuro, el mundo del trabajo que tenemos, ¿cierto? Donde hay muchas cosas nuevas, digamos, que están surgiendo, pero son mensajes que no siempre son bienvenidos, ¿cierto? Claro. No está presente en la reforma el aumentar la jubilación. Los 60 años no es una edad de jubilación hoy día en el mundo. eh, las mujeres tienen una edad de pensión a los 60, ¿cierto? Y eso es un resabio que quedó del cambio que se hizo en el año 81. No se corrigió ese problema. Hoy día, 65 años es probablemente el piso de lo que es una edad de pensión y más bien estamos empujando hacia más arriba, ¿no? Eso ni siquiera ha sido parte de las últimas tres reformas, intentos de reforma, ni siquiera ha estado en el papel, ¿no? Es mejor no hablar del tema, pero eso es fundamental. Y el tema del ahorro es la forma como podemos aumentar el ahorro es con más cotizaciones. Entonces tenemos que aumentar las cotizaciones, el 10% es muy poco, y tenemos que dedicar una fracción mayor de nuestra remuneración al sistema de pensión. David, vamos a ir por partes porque me hiciste un picture, una mirada general, pero yo creo que hay contenidos que son importantes examinar. Em, ¿Te parece? Hay dos objetivos que acá se contraponen. Uno es decir cuál es el mejor escenario para subir pensiones. Se supone que el objetivo principal es subir pensiones y que el sistema sea estable y financieramente viable en el tiempo. Pero leyendo distintas opiniones, pareciera ser que la reforma presentada es objetivo secundario, sino que más bien el objetivo es estatizar los fondos de pensiones y tener ese dinero. ¿Te parece que ese es el objetivo principal de la reforma presentada por el gobierno? Sí, tú tocas ahí un tema muy importante. Creo que lo que nosotros debiéramos estar haciendo es siendo bien claros y decir ¿cuál es el objetivo de la reforma? El objetivo de la reforma es subir pensiones. Uno de los temas polémicos que ha habido es que deberíamos tener información sobre desde dónde hasta dónde queremos. O sea, no, nadie está en contra de subir las pensiones, pero deberíamos ser muy precisos respecto a decir, esta es la situación actual, después de los retiros, después de la PGU, hacia dónde queremos llegar, ¿cierto? En fin, todo eso, pero, y por lo tanto, los instrumentos, vale decir, cada una de las medidas de la reforma, la que se está proponiendo, la que proponen otras personas, la debiéramos juzgar en función de si llegan o no llegan al objetivo. Y efectivamente hay una gran pieza de este árbol que es la reforma de pensiones, que yo creo que equivoca completamente el rumbo. Y es la parte que es más compleja y yo diría más arriesgada, porque para poder satisfacer lo que fue una frase de la campaña, digamos, de parte del programa del gobierno,
que es el No más. institucionalizó el logo No Más FP, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está tomando, primero se está tomando toda la industria previsional y se están separando las funciones. Una cuestión que es razonable, ¿ah? O sea, si nosotros volviéramos al año 81, difícil imaginarse como en esa época uno, digamos, como trabajando para el gobierno militar, digamos, la dictadura, ¿cierto? Pero supongamos que uno dijera, mira, vamos a partir de cero, vamos a partir un nuevo sistema. Entonces uno podría pensar que efectivamente si partimos de cero, seguramente hoy día, si le preguntas a cualquier economista, nosotros no pensaríamos a lo que hoy día son las AFP tal como se pensaron en ese minuto, que son instituciones que hacen de todo, hacen recaudación, gestionan cuentas, gestión de inversiones, ¿cierto? Que es como creo que lo más importante, pagan beneficios. Y entonces, si estuviéramos partiendo de cero, probablemente estaríamos separando la industria, es lo que se llama separación de la industria, pero no estamos partiendo de cero, tenemos 40 años, digamos, con estas instituciones. La pregunta es cómo se hace esa separación de la industria sin que genere problemas, ¿no? Sin que esta cosa ya partió, digamos, no estamos en el mundo de las soluciones ideales, no podemos hacer borrón y cuenta nueva. Al hacer esto, el riesgo que tenemos es que un montón de cosas que hoy día no son problemas pasen a ser un problema. Eso es lo que, por definición, es el Transantiago, ¿cierto? Que durante mucho tiempo la gente no tenía problema para llegar a su destino, pero a partir de un cierto momento vino esta gran reforma y hasta tuvimos problemas para las cosas más básicas. Eh, Ahora, la ventaja que tiene eso para el mundo político es que permite decir se acabaron las FP, ¿cierto? Pero digamos, creo que eso es algo bastante, yo diría, poco prudente de hacer. Deberíamos ir haciendo cosas más graduales. Si lo que queremos es mejorar la competencia, entonces hay pasos antes que tenemos que hacer. Podríamos haber ampliado las licitaciones. Bueno, el gobierno hace todo. En su reforma hace separación de funciones, además mete un actor estatal, ¿cierto? Mete al inversionista público, además hace licitaciones de stock. O sea, mira, ese conjunto, de verdad, si alguien piensa que eso va a resultar o que no va a generar problemas, es bien preocupante, ¿no? Pero ideológicamente es muy potente. ¿Y cuánto van a aumentar las pensiones producto de todo esto? Pienso que muy poco. Incluso tenemos el riesgo de ir para atrás, porque, por ejemplo, tomemos el ejemplo de los retiros. Para los retiros, eh, los fondos de pensiones se invierten con una lógica a largo plazo. Tú inviertes a 50 años, 70 años, ¿no? Como se forzó al sistema a que fuera como un banco, a tener liquidez, lo que tuvo que hacerse es las AFP para poder generar los retiros, hubo que sacar ahorro de instrumentos que están pensados para el largo plazo para poder sacar los billetes, por así decir, y repartirle a la gente. Eso hizo que nuestros ahorros provisionales cayeran, no solamente porque giramos, ¿cierto? Y sacamos ahorros, sino que porque el resto del ahorro que teníamos ahí perdió valor, precisamente por este tipo de tonteras, digamos, ¿cierto? Entonces, si ahora lo que queremos decir es, mira, vamos a pasar estos recursos desde las AFP a unas nuevas instituciones. Bueno, la pregunta, y no se ha hablado de eso nada en estas indicaciones, ¿cómo se va a hacer esa transición? ¿Cómo se va a hacer sin que afecte el valor de tus ahorros? Entonces, son este tipo de medidas que definitivamente no van a mejorar las pensiones, o si es que la llegaran a mejorar es muy marginalmente, tienen una enorme probabilidad de que nos generen una catástrofe, un daño, y además está la sospecha, ¿cierto?, de que en verdad podemos terminar con un ente estatal que tenga mucho poder, digamos, ¿cierto?, dentro de todo. Entonces, ¿en qué ayuda esto? Pienso que en nada. Este capítulo deberíamos haberlo sacado de la reforma. Simplemente se fortaleció. Ese es el punto en el que estamos. David, se puede, dos cosas. Se le criticaba a las AFP, se le critica el tema de las comisiones o de que cuando las AFP pierden en rentabilidad igual ganan. Bueno, eso lo vamos a hablar después, pero al final de cuentas, el tema de las AFP nos cuesta una porción de lo que nosotros ahorramos de nuestro 10%. ¿Se puede calcular cuánto nos va a costar
cuánto va a costar toda esta nueva estructura estatal que estaría administrando el dinero de la recaudación y produciendo todo un nuevo actor estatal en la administración de fondos de pensiones, porque leyendo en la letra chica del proyecto se va a financiar todo eso, todos los entes y las comisiones que están creando, me refiero a comisión de personas, con impuestos generales. ¿Hay algún cálculo de cuánto nos va a costar esta reforma que al final termina siendo también menor ahorro para el país, po? Mira, el gobierno tiene cálculos que son muy, muy optimistas, pero que yo creo que no han sido bien auditados. Pero entre otras cosas, porque muchos de estos costos eh, eh, están asociados a esta probabilidad de que estas cosas no funcionen. Entonces tú arriesgas algo que está funcionando, que tienes que corregirlo, pero en vez de hacer una corrección gradual, eh, es como que redibujas todo, ¿cierto? Mucha gente, y bueno, y el gobierno pareciera decirnos, mira, bueno, ¿qué podría salir mal? La verdad es que, ¿qué podría salir bien de una cosa de esta naturaleza? ¿Cierto? En general, hemos aprendido, digamos, también pagando costos, que las cosas se tienen que hacer gradualmente. Las reformas que han funcionado bien son las reformas que se han hecho gradualmente. La reforma procesal penal se hizo como por partes, se demoró como 10 años, digamos, más o menos en implementarse, o bueno, gradualmente se fue por regiones. Transantiago es el ejemplo de algo que se hace todo de una vez y que genera grandes costos en la ciudadanía. Entonces acá estamos, pareciera ser como sin aprender de eso. Lo más natural, en Chile hemos abordado el tema de la competencia en el mercado previsional, que efectivamente ha faltado competencia. Introdujimos las licitaciones de afiliados nuevos y esas tuvieron un impacto en bajar las comisiones, pero no el que hubiéramos querido. Lo que corresponde a mi juicio es haber introducido licitaciones de afiliados antiguos. Era el paso siguiente, que hay que trabajarlo mucho. O sea, incluso eso, que sería un cambio gradual, hay que pensarlo técnicamente muy bien, porque no queremos que tenga un impacto negativo sobre las personas, sobre las rentabilidades. Pero ese era el paso lógico. Acá lo que se está haciendo es redibujar todo. ¿Qué podría salir bien, en verdad? Eso es como mi comentario, ¿cierto? Creo que realmente, claro, si ese es el precio que tenemos que pagar para que alguien pueda decir, efectivamente, eliminamos las AFP. ¿Las AFP son la causa de las bajas pensiones? Definitivamente no. Puede que no sean objeto de simpatía, digamos, en la opinión pública, o mía en particular, digamos, ¿cierto? Pero, ¿qué tiene que ver eso con destruir una institucionalidad que cuesta mucho construir? Eh, ¿Y todo esto para qué? ¿Cuánto nos va a aumentar la tasa de reemplazo? Eso, hay silencio completo sobre eso en la reforma del gobierno. Entonces, ¿cuál es la justificación? Es una justificación más bien ideológica, ¿cierto? O pareciera ser una justificación que está hecha en base a encuestas. Eh, De algunos ese sectores, porque sería las mi encuestas comentario. todas señalan que la gente prefiere la capitalización individual. David, tú conoces el Estado chileno y tú conoces más o menos cómo funciona. Eh, ¿Son exageradas las visiones o las posturas en torno a el peligro de que el Estado maneje esa cantidad de miles de millones de dólares y que puedan ser mal utilizados o que en algún minuto las personas se vean enfrentadas a que no hay plata o el poder, por ejemplo, calcular exactamente cuánto te corresponde porque entró en este erario fiscal en el cual nadie tiene mucho control? O sea, son exageradas las posturas de decir que una vez que entre la plata al Estado, ya uno no tiene nunca más el control y que pueden hacer lo que quieren con esa plata, o tú ves que en el Estado chileno, no hablemos de la OCDE y todo, porque a veces la gente se confunde, yo sé que hay sistemas que son mixtos, pero hablemos del Estado chileno porque aquí estamos nosotros. O el Estado chileno tiene
capacidades fiscalizadoras o tiene controles internos que permitirían que ese dinero que entra al Estado sea usado correctamente, es decir, solo para pensiones. Yo creo que no es exagerado. Eh, eh, hemos, Era inimaginable que hubiéramos tenido los tres retiros que tuvimos de fondos de pensiones, ¿cierto? Si tal vez me hubieras preguntado, Posible. ¿es exagerado esto? Pero me lo hubieras preguntado antes del 2019, ¿cierto? Tal vez te habría dicho que sí, porque creo que tenemos una administración pública que funciona, que tiene problemas, que tiene que modernizarse, que tiene que seguir. Pero creo que después de lo que hemos vivido, no. ¿Ah? Creo que no es exagerado, creo que tenemos que ser extra prudentes, que lo que nos estamos jugando en este minuto es algo que de alguna manera es un sistema que tiene que sobrevivir por un largo tiempo. Eh, eh, pero que hemos visto además el mundo político como se ha dejado llevar, digamos, por el populismo. Entonces creo que es mejor dejar esto de ese tipo de... Entonces, veo que hay mucha ideología, eh, por definición, no necesariamente el Estado, el hecho de que participe un actor estatal, nosotros mismos en su oportunidad en la Comisión de Pensiones dijimos que nos pareció bien que pudiera entrar a haber una FP estatal siempre que estuviera con las mismas condiciones, digamos, ¿cierto? Que el resto de la AFP, y no hubiera subsidios ocultos, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Pero hoy día, tal como están las cosas y como está la discusión, efectivamente creo que es un peligro. Y de ir en esa dirección, creo que lo que habría que hacer es pedirle, ¿cierto? Pedir al mundo político que se escriba muy bien todo, digamos, ¿cierto? Que no se deje nada al azar ni nada en el aire. Pero como son mega reformas, o sea, todas estas reformas institucionales son mega reformas, la verdad es que eso se hace muy, muy difícil de hacer. Esta discusión en la que estamos creo que es completamente inapropiada, eh, solo puede ir mal y, y hay gente que la disminuye, ¿cierto? En su relevancia, en términos de decir, bueno, si no es tanto. Eh, Hay incluso economistas que dicen, mira, pero si tenemos al Estado participando más en estos países, tenemos, o sea, hay muchos sistemas en el mundo funcionando. Pero la pregunta relevante no es esa, no es si esto existe en alguna otra parte del mundo, sino más bien es cómo pasamos de un estado a otro y si ese estadio, y qué es lo que va a ocurrir en el camino. Y creo que ahí es donde está la imprudencia. O sea, como que tenemos que hacer cambios graduales, ir mejorando las cosas. Por ejemplo, nos preocupa el tema de las comisiones, sí, deberíamos a lo mejor hacer un cambio gradual en hacer una licitación de afiliados antiguos, pero ni siquiera todo el mundo, sino que deberíamos hacer una, mirar cuál es el resultado, ver cómo funciona. Deberíamos ir probando cosas, ¿no? O bien incluso si nos metiéramos con el tema de la separación de funciones, también tiene que hacerse todo con mucha gradualidad. Uno no puede venir y romper toda la cristalería, porque lo que está en juego son las pensiones de las personas. Las personas tienen ese ahorro, que es un ahorro muy importante, que es un capital, el capital que tiene el país para las personas, y eso se puede ir rápidamente, tal como está, se puede ir primero precisamente perdiendo valor de esos ahorros, segundo porque en una ola populista podemos, bueno, seguir con la lógica de los retiros. Tercero, porque el mundo político está amenazando eso. Yo he escuchado ahora, por ejemplo, que se está discutiendo la reforma en este minuto, ¿cierto? En la sala de la Cámara de Diputados. Hay personas que sin ninguna vergüenza dicen, bueno, o sea, o nos aprueban esto, o después no vengan mm, con que los retiros, con que se van a tener que poner a los retiros porque van a venir los retiros. O sea, este tipo de amenaza, ¿cierto? Creo que realmente está fuera de lugar. Entonces, creo que no tenemos que generar lo más posible un acuerdo en esta materia.
Sí, David, el tema de esa dinámica tan viciosa de empezar a amenazar, que se instaló desde el estallido, ¿ah? De amenazar para aprobar ciertas reformas. El ministro Marcel, ya te voy a preguntar del ministro Marcel, pero el ministro Marcel en la primera ronda con la reforma tributaria amenazaba con que podía venir un nuevo estallido y lo dijo de nuevo ahora con respecto a la reforma de pensiones. No es el único. Ahora, una pregunta bien específica. ¿Tú has visto números de cuánto subirían las pensiones tal cual como está la propuesta del gobierno? Porque yo no los he encontrado, pero yo no soy especialista en esto. A lo mejor tú sí los tienes. No, mira, hace unos días atrás, estoy hablando de días atrás, eh, el gobierno presentó un estudio sobre tasas de reemplazo eh, bajo distintos escenarios de reforma y eh, el problema es que eso es lo primero que habría que tener. Es decir, si quiero decir cuánto van a aumentar las pensiones con la reforma, necesito tener primero la situación actual, desde dónde partimos, no desde la imaginación, no desde el diagnóstico que tuvimos nosotros en la comisión del 2014-2015, porque entre medio se instaló la PGU, vinieron los retiros, pasaron muchas cosas. ¿Cuál es el punto de partida? Eso no se había explicitado. Segundo, ¿hacia dónde vamos sin reforma? Porque yo creo que tampoco ha explicitado bien el gobierno qué pasa si hacemos nada. ¿Qué pasa si hacemos nada? O sea, si no se aprueba la reforma, la PGU queda como tal cual, se sigue reajustando por la inflación. Ese escenario no está cuantificado, porque sobre ese escenario, ese es el escenario base. Eso es lo que pasaría sin reforma. Y sobre ese escenario es que tenemos que mirar cómo cambiaría, ¿cierto? Ese escenario base, los pensionados actuales, los pensionados futuros, con las distintas propuestas, con las del gobierno y con otras, ¿cierto? Porque podría ser que en muchos casos lo que uno encuentre es que al final es mejor no hacer reforma, ¿cierto? Sí, entonces tenemos que estar seguros de dónde partimos y hacia dónde llegamos. Esos datos, que serían los claves que uno debería presentar al momento de presentar el proyecto, no estuvieron presentes. Se presentaron las indicaciones y tampoco estuvieron presentes. Solo hace unos días atrás salió un estudio sobre tasas de reemplazo, donde se hace una cuantificación de eso, pero es algo reciente. Entonces, esto ha sido como al revés, ¿cierto? Deberíamos primero tener eso sobre la vista, debería discutirse. Y la otra pregunta, ¿estamos seguros de que estas medidas son las más apropiadas para conseguir el objetivo? ¿Habrá a lo mejor algunas otras medidas que son más efectivas o ciertas partes de la reforma que no contribuyen en nada al objetivo? Pero esa discusión no se ha hecho. Claro, David, con respecto a esa discusión precisamente, tú has estudiado el tema de pensiones, tú estuviste en esta comisión asesora presidencial que hizo propuesta. Yo sé que parte de esa propuesta era subir la edad de jubilación. Hoy nadie se atreve. Macron tuvo que subir la edad de jubilación y tuvo protestas varias semanas, pero aún así lo hizo. Eh, Tan anacrónico parece hoy decirle a una persona que se retira a los 65 o a los 60 años pensar que se puede financiar 30 años de un pasivo, digamos. Es muy ilógico y es muy irresponsable también, creo, no estar discutiéndolo. Y en esa línea, hablemos de la tasa de reemplazo. Tú tuviste una discusión con el ministro Marcel. ¿Cuántas maneras hay para calcular la tasa de reemplazo? ¿Es a gusto del consumidor o ustedes los economistas, tú que trabajas en encuestas y estudios de datos, existe realmente una metodología? Porque a veces pareciera que el gobierno, no solamente con esto, sino que con la reforma tributaria también, hablando de ilusión y evasión, agarra los números y los pone según sea la conveniencia. ¿Es tan opinable el tema o te parece que el gobierno usó una metodología que no corresponde? ¿Cuál debiera ser la tasa de reemplazo, David? Mira, esta discusión es larga. Yo he estado metido en esto hace cierto tiempo. He tratado de eh, introducir datos empíricos y no teorías
eh, y, y ha habido carencia de información a lo largo del tiempo. Y eso explica de alguna manera que esto no esté así como tan fácilmente disponible. Yo he contado que cuando estuve a cargo de la comisión, lo primero que hice fue ir donde la Superintendencia de Pensiones y pedirle toda la información sobre las historias laborales de las personas, anonimizada, digamos, ¿cierto? Para poder hacer todos los cálculos de todo lo que necesitamos, tasas de reemplazo, etcétera. Esa información nos dijeron no está disponible. Lo único que tenemos es de la historia laboral de las personas, sabemos como el número de cotizaciones aproximadamente y sabemos el último año de remuneraciones. ¿Cómo puede ser eso? Si el sistema está basado en cuentas individuales, ¿cómo puede ser? O sea, ¿acaso tú no tienes la información de la que cotizas mes a mes? ¿Cierto? Lo tiene, se supone, la AFP le manda la información a la superintendencia. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pareciera ser que puede ser. Distintas razones me dieron. El asunto es que finalmente no tuvimos esa información. Con suerte, para la comisión que me tocó dirigir, pudimos acceder a información hasta 10 años, porque justo las AFP tenían que hacer un cálculo que incluyera lo de los 10 años, pero es información que no ha estado presente. Con este proyecto, y esto digo es importante porque para calcular las tasas de reemplazo uno debería tener distintas alternativas, pero esas alternativas no están disponibles porque los datos no estaban disponibles. Cuando el gobierno mandó su proyecto, de nuevo fuimos a buscar información. Yo ya no dirigía una comisión ni nada por el estilo. Bueno, si antes no me hicieron caso, tal vez menos ahora. Y sí, pregunté de nuevo, ¿cierto? O sea, con la superintendencia de pensiones. ¿Ustedes se recuerdan de mí? Yo hace como 10 años vine a preguntar por esto, ¿cierto? No están disponibles los datos. ¿Cómo en 10 años, ¿cierto? O sea, supongamos que tuvieran razón, supongamos que la superintendencia tuviera razón. eh, ¿Cómo en 10 años no arreglaron el problema, ¿cierto? De información. No ha estado ahí presente. Bueno, eh, eso ha sido parte del problema. Entonces, lo que básicamente hice y que generó después esta polémica es que fui AFP por AFP, me acerqué a cada una de las AFP y se diseñó una forma de extraer una muestra anonimizada para que no hubiera problemas de confidencialidad ni nada, ¿cierto? Tomé una muestra de afiliados y se incluyó la historia completa de esos afiliados. Y así con cada una de las AFP y luego pegué la información. Y en función de eso, saqué un trabajo que era cómo calcular tasas de reemplazo utilizando distintos horizontes de tiempo. Hasta ahora lo que los gobiernos han hecho era simplemente mostrar el último año, era comparar la pensión con la remuneración del último año. Digamos, tal vez en términos más simples, que una tasa de reemplazo se considera en general como un indicador de una buena pensión, y consiste en comparar tu pensión, lo que tú vas a recibir mes a mes, supongamos, por ejemplo, como una renta vitalicia, ¿cierto? Que vas a recibir el mismo monto, por ejemplo, de aquí para hasta que te mueras, y compara tu pensión con lo que era tu remuneración a lo largo de la vida, en la vida activa, ¿ya? Pero cuando los gobiernos han presentado sus datos, sus tasas de reemplazo, este mismo gobierno, cuando presentó su reforma, presentó la comparación entre la pensión y el último año, ¿no? Y eso es lo que efectivamente mostró este estudio que sacó recién el gobierno, donde los economistas que estuvieron trabajando en eso y muy influidos yo creo además por los datos que están disponibles, lo que muestran es y justifican de por qué esa es la forma adecuada. El estudio que yo hice, usé eh, comparé la pensión con la remuneración del último mes, la última remuneración disponible, con lo que habíamos usado la comisión de pensión en los últimos 10 años y también con toda la vida. Y los resultados son bien distintos. Entonces, esos son datos que, claro, deberían haber estado desde el principio, porque si hubieran estado desde el principio, esta discusión la podríamos haber hecho en noviembre de 2022, cuando el gobierno presentó su estudio, ¿cierto? Habríamos tenido tiempo Claro. de hacer esta discusión. Hoy día la estamos haciendo cuando se está votando en este minuto en la Cámara o están en el proceso de votación
en general, y supongo yo que si se aprueba en general van a pasar a la votación en particular, el proyecto, ¿cierto? Es muy tarde, digamos, para hacer una discusión más metodológica. Claro, se está votando Eh, sobre un proyecto en que los números no son los que arrojan los cálculos que tú tienes en el sentido de la tasa de reemplazo, que eso, ahí está el objetivo, ¿no? Es decir, tratar de tener la tasa de reemplazo más alta para que tu vida, cuando tú estés jubilado, sea más o menos similar a como tú vivías cuando trabajabas. Tus tasas de reemplazo, David, con PGU ¿son del 100% para hombres y 80% mujeres o yo estoy equivocada con esta cifra? ¿Cuáles son las tasas de reemplazo que te sí, arrojó versus las del gobierno? sí, son muy altas, son muy altas. Incluso las tasas de reemplazo eh, sin PGU, ¿no? Porque mira, cuál es el tema? El ministro Marcel y también los economistas que trabajaron en esto con la superintendencia han dicho, mira, en verdad lo que nosotros tenemos que comparar es, o sea, no son cálculos teóricos, ¿cierto? No queremos tener cálculos teóricos, queremos tener cálculos empíricos. Y entonces, la pensión, el numerador, digamos, este es un cociente, la pensión dividido por tu remuneración. La pensión es algo que estamos seguros porque estamos usando datos de pensionados, ¿cierto? Y por lo tanto sabemos cómo es ahorro de las personas, en fin, y también conociendo la PGU, sabemos cómo se traduce eso en un monto mensual, de aquí hasta que, digamos, te muera. Independientemente, por supuesto, hay gente que no tomó una renta vitalicia, retiro el programa o tiene alguna variación, pero a todos les suponemos que toman una renta vitalicia para poder expresar eso. Entonces, tú efectivamente lo que estás comparando es la pensión efectiva de las personas de aquí hasta el final de su vida. El problema está en qué vamos a llamar la remuneración de tu vida o la remuneración que vas a usar en el denominador, ¿cierto? Y esa remuneración, eh, el gobierno y este estudio en particular que salió después del mío, lo que hacen es usan un dato teórico, es completamente teórico. Ellos dicen, no, si estamos usando datos reales. No, no están usando datos reales. Imagina lo siguiente. Toma una persona que justo en el año antes, incluso si estuviéramos todos de acuerdo en que hay que tomar el año antes de pensionarse, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero supongamos que estuviéramos de acuerdo. Entonces, ese estudio dice, mira, esta persona que se pensionó en 2023, en 2022 ganó 800.000 pesos. eh, Trabajó 3 meses de 12, ganó 800.000 pesos. Y lo que hace el estudio es que ellos dicen, el nivel de vida de esta persona es 800.000 pesos mensuales. Claro, Perdón, pero trabajó 3 meses de 12, ¿no? claro, En los otros meses, su ingreso fue cero, porque para el sistema de pensiones, eh, eso es lo que tienes que mirar, ¿cierto? Tienes que mirar por cuánto cotizaste, ese es tu nivel de vida. Si tú tienes una vida paralela, informalidad o lo que sea, no, eso el sistema no puede dar cuenta de eso. Entonces, si tú tomas 800.000 pesos, viene el cálculo del gobierno y te dice, mira, tu pensión autofinanciada, supongamos, sin PGU, es 100.000 pesos. 100.000 sobre 800.000 es 12,5%. Esa es tu tasa de reemplazo. Pero en realidad, tu ingreso efectivo, no el simulado, no el que está en la cabeza de alguien, fue de 200.000 pesos, que es el promedio de esos 12 meses, donde tuviste 9 meses con cero, 3 meses con 800, 200.000 pesos, sacaste 100.000 pesos como pensión de tu autofinanciada y tu tasa de reemplazo es 50%, ¿cierto? Es 50%. Y si además a eso, porque son 200.000 pesos, y si además a eso le sumas la PGU, que son otros 200.000 pesos, esa persona está recibiendo una pensión que son 300.000 pesos sobre 200, o sea, la tasa de reemplazo es 150%, claro, porque tu, comillas, nivel de vida, ¿cierto? Entonces, para los cálculos del gobierno, pareciera ser que hay que tomar datos reales en el numerador, pero los datos del denominador son todos imaginarios. Ojalá
pareciera ser lo más bajo, pareciera ser como que exageremos tu remuneración, porque así las tasas son muy bajitas, ¿no? Entonces, eso es lo que a mí no me parece bien, me parece que no es concordante con los números. Y mira, no lo sé, se enojarán porque uno hace estos comentarios o porque hace este trabajo, le afecta la reforma. Realmente lo siento, o sea, no me gusta la idea de estar hablando de esto cuando se está votando el proyecto, pero pienso que la culpa es de no haber hecho esto antes, cuando Tengo correspondía. la impresión, David, que la PGU vino a cambiar el panorama de las pensiones, pero pareciera ser que se discute de una manera paralela, es decir, vamos con la reforma de pensiones, además está la PGU, pero la PGU lo es todo y porque finalmente termina siendo el pilar contributivo de los impuestos generales para financiar las jubilaciones, que es tremendamente importante, porque el Estado en Chile prácticamente no gastaba en las pensiones de las personas, que también es parte del problema, es decir, usted tenía ahorro individual, muy bien, a lo mejor la AFP, ya vamos a hablar de los problemas de la AFP, pero ahí estaban sus ahorros individuales, pero el Estado chileno no le daba nada. Ahora nos está dando, pongámoslo así. ¿Tienes la misma impresión o tú lo ves distinto en el sentido de que la PGU la están considerando como algo aparte, un adicional, siendo que está ayudando a que estas tasas de reemplazo superen el 100%? Es decir, estamos llegando a la meta prácticamente, ¿no? Sí, esto es muy importante. Esto es porque la discusión ha sido muy ideológica. Entonces, nosotros desde el año 2008, que nuestro sistema ya no es un sistema de cuentas individuales. El año 2008 se, se, se creó el Pilar Solidario, que es Claro. el antecesor de la PGU, ¿cierto? Y la PGU es un fortalecimiento muy importante del Pilar Solidario. De hecho, se amplió del 60% de la población al 90%, y el monto, ¿cierto? Creció fuertemente. Entonces, es un tremendo pilar. Es riesgoso también porque tenemos que preocuparnos, ¿cierto?, de que sea sustentable en el tiempo, que lo podamos pagar hoy día y lo podamos pagar en 2070. Hoy día hay un conjunto de pensionados y, no sé, en 40, 50 años más esto se va a multiplicar por 3. Entonces, no, es desafiante, ¿cierto? Yo tal vez habría partido con una PGU incluso más chica, precisamente para asegurar la sustentabilidad. Aquí partimos como con una PGU grande ya. Entonces, esto no es un juego, ¿cierto? O sea, en verdad, tenemos que preocuparnos de que esto sea sustentable en el tiempo. Pero definitivamente hace rato que en Chile no tenemos un sistema que es puramente de cuentas individuales. Y lo que pasa es que en la discusión pública se omite ese tema de la PGU. Esto porque es mucho más conveniente pelear con un mono de paja, digamos, ¿cierto? Que se tiene al frente. Entonces, es mejor decir, mira, nosotros no estamos en contra de que cada uno se rasque con sus propias uñas. Perdón, estamos en 2022, 2023. Hoy día, un pensionado hombre que recibe una pensión de 60 pesos vienen de la solidaridad hoy día. 60 pesos. Esto es una persona representativa, eh, que es la PGU. 60% es la PGU, 40%, 40 de 100 vienen de sus ahorros. Yo no veo a nadie rascándose con sus propias uñas aquí, ¿cierto? Y el caso de las mujeres es más dramático. De 100, que es la pensión, con la PGU, 85 lo recibe la mujer de solidaridad, de un sistema solidario, ¿cierto? Que básicamente viene de la PGU, donde todos los chilenos estamos aportando, y 15 vienen de su ahorro. Entonces, es completamente falso que el sistema actual no tenga solidaridad. De hecho, con estos datos que estoy mostrando, que vienen del estudio, ¿cierto?, que presenté a fines de noviembre, básicamente lo que uno encuentra es que eh, tenemos mucha solidaridad y que en verdad lo que nos falta es engrosar el pilar de ahorro individual, porque necesitamos tener más sustentabilidad. Entonces, ese argumento debería llevar a que, si no todo, el 6% o lo que sea, o realmente una gran parte de eso debería ir a a hacer más sustentable el sistema completo. Pero eso implicaría reconocer que entonces a lo mejor no era tan malo el sistema, ¿cierto? O a lo mejor el problema no estaba exactamente ahí.
Y la otra conclusión que sale del estudio, que también contradice la reforma del gobierno, es que cuando uno pone a los pensionados de hoy con los pensionados de 5 años más, 10 años más, hasta 70 años más, los pensionados actuales, sin reforma, sin ninguna reforma, tienen pensiones más altas que las que van a tener todos los pensionados futuros. Entonces, el gobierno ha dicho, nosotros necesitamos una reforma que mejore los pensionados actuales, también a los futuros, porque los futuros van a aumentar más adelante. Pero en verdad queremos una reforma que mejore a los pensionados actuales. Los pensionados actuales tienen pensiones más altas que las que van a tener todos los que vienen más adelante. Entonces, el foco de la reforma tampoco está bien en subir a las pensiones, a pensiones que ya subieron con la PGU a los pensionados actuales, y debería ponerse en la balanza a todos los pensionados futuros que vienen, que son muchos y que son los que están más desprotegidos, y esas personas no tienen voz hoy día en la reforma. Claro, y cada vez más. Te quiero preguntar sobre cómo ha ido desarrollándose la discusión. David, tú participaste de esta comisión asesora presidencial el 2014-2015, pero también junto a Marcel participaste en el Consejo Asesor el 2006. Em, ¿Cómo has visto tú que fue evolucionando la discusión? El mismo ministro Marcel, que hoy apoya esta reforma de pensiones, no tiene nada que ver con lo que apoyaba cuando fue el presidente de esta comisión asesora presidencial en el año 2006. ¿Cómo ves tú el desarrollo de las opiniones y de las propuestas desde el punto de vista político, en el sentido que lo que hoy propone Marcel es tan distinto a lo que se hablaba en su momento, ¿no? Sí, yo creo que la reforma del 2008 fue una buena reforma. Eh, Se juntaron miradas muy distintas, eh, eh, con analizando datos. Y los datos que en ese minuto se pusieron a la vista eran los datos de los estudios que estuvimos haciendo en la encuesta de protección social, que mostraron cómo las densidades de cotización eran muy bajas, o sea que teníamos muchas lagunas previsionales. Esos datos no habían estado disponibles y los tuvimos ahí a la vista. Y cuando personas de distintas miradas miraron eso, coincidimos rápidamente, porque fue bastante unánime dentro de la Comisión Marcel, que lo que había que hacer era incorporar un nuevo pilar solidario, ¿no? Y si te fijas, la Comisión en ningún momento dijo, queremos eh, renunciar al pilar de capitalización individual. Y para mejorar un poco las comisiones, empezaron a introducir estas licitaciones de afiliados nuevos. Ahora, ese fue básicamente lo que hizo la comisión. También la comisión habló, la comisión en Marcel recomendó subir la edad de jubilación en 15 años. Entonces, eso, lo único que de lo que propusimos quedó completamente fuera es lo de la cambio en la edad de jubilación. El resto más bien se implementó. Y yo creo que el gran problema, bueno, y lo otro es que hubiera obligatoriedad para cotizar de los independientes, porque los independientes, el trabajador independiente, claro, no cotizan. Entonces, en su historia laboral aparecen puros ceros, ¿no? Pero hay que obligar. Si nadie quiere ahorrar para la vejez, a nosotros no nos obligan. Cuando uno tiene un trabajo como dependiente, no te preguntan si vas a cotizar o no para, en este caso, la AFP, ¿cierto? O para tu sistema de pensiones. Te lo sacan. Y está bien que te lo saquen, porque todos nosotros miramos el corto plazo, no miramos el largo plazo. Eso hacen los sistemas de pensiones. ¿Cuál es el problema que tuvimos? Yo creo, bastante claro. Primero, el tema de la obligatoriedad de cotización de los independientes se tomó mucho tiempo. Se chuteó, se chuteó, se chuteó. Se le puso una transición muy larga y después se fue corriendo. De nuevo, ¿cierto? La miopía del sistema político, pero también de quienes estuvieron a cargo en eso, en los ministerios. Segundo, dejamos de hacer reformas. Los sistemas de pensiones tienen que irse adecuando. No hay que hacer una mega reforma como esta que se está intentando hacer ahora. Hay que ir probando de a poco, ¿cierto? ¿Cómo vamos resolviendo los problemas? Dejamos de hacer esa reforma
y entonces el problema igual fue estallando, ¿cierto? Porque tendríamos que haber seguido haciendo reformas para que mejorara la densidad de cotizaciones, y las otras cosas que quedaron pendientes de la Comisión Marcel. Y esto, bueno, siguió hasta que estalló, ¿cierto? Básicamente, durante la comisión nuestra, la que me tocó dirigir, eh, yo advertí muchas veces cuando entregamos el informe de que había que tomar acciones rápidas, que teníamos una ventana. La comisión sirvió como para quitar un poco la discusión, sirvió para tratar de ponerle alguna racionalidad. Hicimos un conjunto de recomendaciones. No nos pusimos de acuerdo como en el modelo que cada uno quería, pero sí había un conjunto de 58 propuestas que podíamos irlas tomando una por una y podíamos avanzar sin tener que resolver el modelo así como de mundo, digamos, que cada uno tenía, ¿cierto? Y lamentablemente se demoró mucho eso en implementarse. Co- la reforma del 2008 sirvió porque en esa comisión con Mario Marcel hicimos las recomendaciones a mediados del 2006 y a fines del 2006 la presidenta Bachelet mandó el proyecto. Entonces se alcanzó, se Ay, tomó un año en la discusión, se implementó. En la comisión que me tocó participar, entregué el informe y no se escuchó más. Hasta que se generó una marcha, esa famosa marcha de No Más FP con muchas personas en las calles, digamos. Entonces, ahí se empezó a acelerar de nuevo la discusión. Podríamos haber mandado un proyecto antes, ¿cierto?, de que los temas estallaran, digamos, ¿no? Entonces, creo que lo hemos hecho mal desde el punto de vista político. sí. Y ahora estamos con estos proyectos que son realmente como una mega reforma, y tratando de que esto pase, ¿no? Sí, ahora cuando uno ve las prioridades de las personas, las pensiones ya prácticamente no aparecen. Yo sé que seguridad siempre va a ser más importante que cualquier otra cosa porque ese es el desde para vivir en un país. Pero de todas maneras, David, las pensiones, darle la prioridad al tema de las pensiones ya no aparece, ni siquiera dentro de los 6 o 7 prioridades de los chilenos. ¿Eso es producto de la PGU? No sé si... Es una buena, excelente, excelente comentario, digamos, ¿cierto? Bueno, puede ser siempre porque claro, hay otro tema que saltó a la vista, digamos, ¿cierto? Que no hemos resuelto, que no hemos abordado bien, el tema de la delincuencia, en fin, es algo que está muy presente. Pero también, efectivamente, el tema de la PGU vino a resolver temas bien específicos. Esto lo saben las personas que de repente de un momento a otro empezaron a recibir 200.000 pesos adicionales de pensión, ¿cierto? La PGU le subió las pensiones, había alguien del sistema antiguo de pensiones o alguien que se había pensionado, digamos, en los meses anteriores y tenía, ¿cómo se llama?, algo de pilar solidario, pero la PGU le dio un salto enorme a las pensiones de las personas. Entonces, efectivamente, eso creo que tiene mucha razón, ¿no? Efectivamente es así. Pero de nuevo es una calma compleja, porque sabemos que estamos en problemas, y no deberíamos esperar a otro estallido, digamos, ¿cierto?, para poder abordar el tema. No sé si seamos capaces de hacerlo, porque para eso se requieren acuerdos. Acuerdos es lo que no tenemos hoy día, y el gobierno le queda muy poco tiempo, porque tiene elecciones a fin de año parlamentarias y tiene elecciones el próximo año presidenciales. Y en periodo de elecciones, ya lo vimos ahora con el plebiscito, ¿cierto? En periodo de elecciones, posibilidad de llegar a acuerdo, ninguna, ¿cierto? Porque las posturas se vuelven divergentes. Y yo esperaba que pasado el plebiscito nos hubiéramos encontrado, digamos, pero no es lo que está ocurriendo, ¿cierto? No es lo que está ocurriendo lamentablemente. Me quedan dos preguntitas, David, para liberarte. Antes, ustedes saben cómo solucionar el problema de la alimentación a sus empleados o a sus funcionarios. Master Cook Casino. He tenido muy buenos comentarios a través de sus mails. Master Cook es un servicio de concesión de alimentación para empresas con una especialidad exquisita, que es la cocina in situ. Eso de ver las cocinas y ver cómo están preparando sus alimentos. Con Mastercook, su empresa obtiene la mejor calidad, grata atención y supervisión directa de sus dueños. Me dicen, ¿por qué dice eso? Ah, porque así
las empresas funcionan. Quienes tienen empresas, por chicas o grandes que sean, saben que estar mirando lo cambia todo. Como que todo se ordena y todo funciona. La empresa cuenta con un personal altamente preparado y tienen distintos planes según sea la necesidad de cada empresa. Ventas@mastercook.cl, conozca la manera de solucionar ese problemazo que es cómo alimentar a su gente y alimentarla bien. Y si va a viajar, tiene que ir al aeropuerto, no quiere contratar un transfer, no quiere depender de un taxi que después le dice que no va a hacer ese servicio, agarre su auto, agarre su familia, agarre los coches, agarre las maletas, váyase según el horario que usted quiere y se estaciona en MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera económica y muy fácil cerca del aeropuerto. Además, el acceso es tremendamente sencillo porque usted viene desde las autopistas como Vespucio Norte o autopista Vespucio Norte o Costanera Norte, y el ingreso es directo. ¿Qué otra cosa le facilita la vía? Que usted paga su estacionamiento en la aplicación al momento de reservar el estacionamiento, por lo tanto, cuando llega, usted simplemente se estaciona en el espacio reservado para usted y ya está pagado. Un bus de MC Parking lo deja en la puerta del edificio del aeropuerto y cuando regresa, el bus lo deja en la puerta de su automóvil. Es un estacionamiento que cuenta con seguridad 24/7, cámaras, alarma, todo para que su auto esté exactamente igual. ¿Qué cosa es importante? Mientras más anticipación tiene en la reserva de su espacio, de su estacionamiento, más económico le va a salir. Vale la pena irse al aeropuerto de esa manera. www.mcparking.cl. David, no quiero dejar de hablar de las FP. ¿Cuáles crees tú que han sido los principales vicios, los principales resquicios que las AFP aprovecharon en su beneficio y que produjeron esta idea de que las AFP nos sacaban un pedazo de nuestros ahorros en beneficio de los dueños y de la empresa? Mira, yo creo que por supuesto a la AFP le afecta el origen, ¿cierto? El que esta reforma haya sido hecha en dictadura. Eh, la arrogancia, tal vez que era posible encontrar en esos tiempos, en el año 81, eh, por las autoridades y quienes implementaron esto, que probablemente también es algo que marca de alguna manera lo que sigue. De que era una reforma necesaria, era muy necesaria. ¿Ah? Hoy día los países están avanzando hacia todos los países con sistemas de reparto han estado evolucionando para incorporarle un pilar de capitalización individual. Y algunos países lo que han hecho es, por ejemplo, han tratado como de ir haciendo esto gradualmente y han creado sistemas de cuentas nacionales, por ejemplo, que se discutió ahora en el comienzo de la reforma en Chile, que se justifican cuando tú vienes de un sistema de reparto. Esto es como una forma de ir transitando hacia algo que sean cuentas individuales, pero no, en el caso de Chile era completamente fuera de lugar, digamos, ¿no? Entonces, el origen le pesa a las AFP. En segundo lugar, creo que también las AFP en su versión de los años 80 no fueron suficientemente proactivas, yo creo, respecto de que en verdad eran también eran parte de un sistema de seguridad social. En estricto rigor, las AFP lo que pueden decir es, mira, nosotros somos como una industria regulada, ¿cierto? Y podemos hacer lo que nos regula, lo que nos da el marco del decreto ley 3500 en este caso. Y entonces, claro, la crítica más importante yo creo que tiene que ver con los que hicieron la regulación y pensaron que con un sistema de cuentas individuales este asunto se resolvía y nos olvidamos del tema, ¿cierto? Creo que eso se fue gradualmente dando cuenta, además los gobiernos en democracia, de que había que incorporar esa mirada y faltaron datos. Creo que la reforma del 81 también fue imprudente, pero de nuevo tiene que ver, yo creo que más que con las instituciones, tiene que ver con los reguladores. Nosotros teníamos en Chile un sistema de reparto, ¿cierto? Que estaba obviamente en crisis, ya llevaba varias décadas con problemas. Pero en ese minuto nosotros estábamos cotizando el 20%, o nuestros
padres, digamos, en mi caso, ¿cierto? No, que no coticé en ese sistema, pero cotizaban más del 20%, dependiendo de la caja, ¿no? ¿Qué fue lo que ocurrió? El año 81 el sistema viene y te dice, mira, la cotización bajó a 10%, que es el 10% que todavía tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que es eso? A mi juicio, una imprudencia extrema. Es como de nuevo, no hemos ido como moviendo de imprudencia en imprudencia. ¿Por qué tuvimos que bajar de 20% a 10%? Los cálculos que habían detrás eran súper optimistas, no tenían datos para poder decir que con eso iba a ser suficiente. Lo que hubo ahí fue un tema también político. Al bajar de 20 a 10%, a las personas les subía el salario líquido. Entonces, cambiarse al sistema de FP Era atractivo. de nuevo era como, hoy mira, me va a subir en 10% la remuneración, ¿cierto? Y todos andábamos buscando, porque todos miramos el corto plazo, ese gancho. Pero eso fue hambre para mañana, digamos, ¿cierto? Porque por mucho que uno creyera que con 10% me iba a alcanzar, podríamos haberlo averiguado en el tiempo, ¿no? O sea, y haber ido bajando gradualmente. Mira todo lo que ha costado subir del 10%. Entre paréntesis, seguimos con 10%, ¿cierto? Porque aquí se ha hablado de 4 puntos, de 6 puntos en los distintos gobiernos, pero seguimos pegados en 10%. Entonces no tenemos todavía una cotización ni siquiera superior a 10%. La OCDE tiene una tasa de cotización promedio de 19%. Entonces, si hubiéramos tenido una tasa de cotización de 20%, las pensiones hoy día, con el sistema de cuentas individuales, igual no habrían sido suficientes, habríamos tenido que incorporar el pilar solidario, pero las pensiones habrían sido el doble, ¿no? El doble. Entonces, hay problemas que yo creo que son achacables, obviamente, a la forma como han hecho las cosas. Lo que no me gusta de lo que estamos viendo ahora es que es como otra vuelta de tortilla. Claro. Entonces, un país no crece en esas condiciones si no aprende de sus errores pasados. David, en lo que tú hablas de imprudencia de la AFP, yo le voy a poner otra palabra y te pregunto, ¿ayudó a que no se hicieran cambios el lobby de la AFP en el mundo político o te parece más bien que no tiene que ver tanto con el lobby o financiamiento de la política, sino más bien porque no lograron ponerse de acuerdo? Mira, no, o sea, no lo sé, no he visto los casos que hemos conocido, digamos, que más bien han tenido que ver con financiamiento de la política, no, por lo menos que yo sepa, no lo hemos visto en esta industria, ¿cierto? Y por lo tanto no, pero sí creo que lo que ocurrió ahora, ¿ah? Por ejemplo, yo sí le he comentado en el seminario que estuve, que lo di en un seminario que organizó la Asociación de FP, he comentado, mira, si esto que hice ahora, digamos, que fue ir a la FP1, recoger los datos, a FP2, recoger, etcétera, si esto lo hubiéramos hecho institucionalmente hace 20 años atrás, si estos datos que estaban en las AFP, ¿cierto? Hubieran salido, a lo mejor la calidad de nuestra discusión habría sido muy distinta. No estaríamos discutiendo hoy día con el actual ministro de Hacienda, con quien sea, sobre tasas de reemplazo. Habríamos discutido el tema mucho antes, ¿cierto? Y nos habríamos dado cuenta 20 años antes que en verdad había que haber subido la tasa de cotización, habríamos podido reaccionar. Entonces, no haber sido más proactivos en eso creo que es algo que nos ha penado, no haber puesto datos. Hoy día se está haciendo, pero recién ahora, ¿ah? Ni siquiera en los últimos 10 años. Solo para terminar, David, ¿te parece que esta es una reforma que debiera rechazarse para discutirse sobre otra base, sobre otra reforma? Porque el gobierno dice que ha cedido, pero al final cuando uno ve las cosas que cede, que por lo demás no están incorporadas, sino que dice que las va a incorporar como seguro de longevidad o la tabla de mortalidad, que también es otra confusión de las personas, en el sentido que creen que todo se calcula a 110 años, pero el punto es que estamos debatiendo sobre el marco que propuso el gobierno. ¿Te parece que hay que salirse de ese marco y debatir sobre otra reforma y rechazar esta? Mira, yo en eso, yo he estado con distintos gobiernos viendo este problema, ¿ya? Y yo creo que yo no soy de la idea de rechazar de plano las discusiones. Entiendo los argumentos de la gente que dice que hay que rechazar en general, porque la idea es matriz y todo eso, pero yo creo que lo que se necesita es dialogar.
y hay que dar señales. Si igual al final los votos se van a requerir, ¿cierto? Entonces hay que armar el tema. El mundo lo rechazo, honestamente, no es para mí. O sea, creo que no le hacemos un favor. No fue bueno cuando también se apuntó a rechazar varias reformas del gobierno del presidente Piñera o también de la presidenta Bachelet. O sea, creo que ahí, yendo de tumbo en tumbo, no nos va a ir bien. Yo si yo fuera parlamentario, cosa que no lo soy y espero jamás serlo, digamos, porque no es mi vocación, pero si fuera parlamentario, yo a lo mejor también sería una voz disonante, diría, estando bastante en contra de la reforma, yo no podría cerrarle la puerta a la discusión en general. Ahora, después la discusión en particular, bueno, ahí hay que ver el mérito de cada norma, ¿cierto? Pero no lo sé, es un mundo que no es el mío, digamos, ¿cierto? Pero eso es lo que yo haría. Eh, no sé si eso tiene algún valor, digamos, pero Sí, ahora, bueno, algunos eh, plantean que eso es abrirle la puerta, independiente de que sea un 3%, un 0,5 o un 1, es abrirle la puerta a el manejo del Estado sobre los fondos previsionales. Es decir, esa es la puerta que algunos dicen hay que rechazar de plano porque no se trata de un punto más o un punto menos, se trata de no abrir ese sistema. claro, pero por otra parte, para eso está la discusión en particular, ¿cierto? En la discusión en particular tú puedes rechazar los artículos que te parecen que te llevan hacia ese resultado. Esto tiene muchas vueltas. Entonces, quienes están en la oposición van a ser gobierno tal vez más adelante, viceversa, ¿cierto? Y en ese minuto aquí hemos estado viendo cómo las oposiciones han puesto un problema a los gobiernos, ¿cierto? Están generando ese problema de gobernabilidad, también los gobiernos, digamos, y todo eso. Eh, yo creo que se requiere un poco más eh, yo diría como caridad, así, como ponerse un poco en el lugar del otro, eh, como no hacer al gobierno lo que a uno no le gustaría que le hicieran si es gobierno, ¿cierto? Que es como cerrar todas las puertas, los vasos de comunicación. Eso es lo que yo pienso, digamos, nunca me ha parecido buena esa política, Eh, no me pareció bien cuando Gabriel Boric era diputado y básicamente la forma como se desempeñó como oposición. Tampoco me gusta de verdad la forma como, estando bien distante del presidente, digamos, la forma como se le pueda devolver la mano de esa manera no me parece bien. Los políticos tienen el deber de entenderse, ¿cierto? De entenderse, de ser razonables. Y es que no tenemos tiempo. Bueno, si les falta tiempo, porque ya ocurrió esto antes en el gobierno del presidente Piñera, si les falta tiempo, tienen todo febrero para seguir discutiendo. ¿Por qué se tienen que ir de vacaciones? ¿Les importa el problema? Si verdaderamente les importa y les falta tiempo, nadie estaría en desacuerdo en que suspendieran sus vacaciones todos los parlamentarios, ¿cierto? Creo que al revés, le haría muy bien a la imagen que el país tiene de ellos, el que ellos se queden trabajando, si es que en verdad eso es lo que les falta tiempo, eh, eh, pero no es en lo que estamos, ¿ah? Pero digamos, creo que en ese sentido, creo que yo pienso que necesitamos ponerle algún grado de racionalidad y acuerdo a esto, si no, de verdad vamos a estar en problemas. Los go- eh, este gobierno, que obviamente si no pasa la reforma ahora en los próximos meses ya no va a haber reforma, está súper claro que no va a haber reforma si es que no se logran generar los acuerdos ahora. Pero entonces lo mismo va a ocurrir con el gobierno siguiente, ¿no? Sí, ahora, David, esto prometo que te dejo, pero nunca se habla de las prestaciones, es decir, también hay otra manera de ayudar a quienes están jubilados, aparte de aumentar la edad de jubilación, que me parece que debería ser la única discusión hoy. La medicina nos alargó la vida y resulta que le estamos diciendo a una persona que llega en buenas condiciones a los 65, que ahora son los 65 y los 60 son como los nuevos 50, ¿no? Entonces la medicina no conversó con las políticas sociales, nos alargaron la vida y quédese tranquilo 30 años, me parece imposible. Pero además está el tema de las prestaciones. Hay sistemas en el mundo, no solamente con respecto al ahorro de las personas, sino que además hay ciertas prestaciones sociales que a la tercera edad o a la gente jubilada se les otorga de una manera gratuita o con un menor costo. ¿Te parece que esa área acá no se ha discutido y debiera discutirse o no es propia para el mercado chileno? No, o sea, gran tema
gracias por ponerlo, digamos, ¿cierto? Estamos terminando esta conversación y es un gran tema. Ya termino ahora. Es un gran tema. Nosotros en el informe de la comisión hicimos lo más posible por empujar eso. Nosotros estamos tirando la cuerda de un instrumento que son las pensiones. Pero si el objetivo es que tu pensión, ¿cierto? En términos líquidos, con lo que tú te quedas mes a mes, sea lo más cercano posible a aquello con lo que tú vivías, que era el líquido, ¿cierto? De tus ingresos, una forma de hacerlo es obviamente mejorando las pensiones. Lo otro es, hay un conjunto de políticas que tienen efecto, que tienen impacto, ¿cierto? Tú compras remedios, tienes un gasto en salud mayor, eh, o sea, hay otras políticas que te afectan la tasa de reemplazo. Nosotros estamos muy enfocados en pensiones, ¿cierto? Que es como el monto en plata que te llega, pero digamos, evidentemente la política social, y ahí uno debería ser lo más focalizado, ¿cierto? Porque nuestros focos deberían ser las personas que obviamente tienen más problemas. Pero no es solo eso, también es el cuidado, la calidad de los cuidados. Tiene que ver también con lo que es la calidad de vida de las personas, el deterioro mental que se produce a una cierta edad en muchas personas, ¿cierto? La pérdida de autonomía. Eh, Nosotros deberíamos estar desarrollando, y eso empujamos también en la Comisión de Pensiones, deberíamos tener una política que básicamente aborde el tema del envejecimiento, tal como tenemos esa política del sistema social, Chile crece contigo, o antes fue el Chile solidario. Deberíamos tener una política que esté como empujando todas las dimensiones juntas hacia las personas mayores. Así que eso creo que es clave, pero al mismo tiempo el mercado laboral, ¿ah? Nosotros también ahí dijimos, como tú dices muy bien, ¿no es cierto? Los 60, 65 son los antiguos 50. Entonces, claro, cambió la demografía. Si tú miras Chile, lo que tiene todavía es como si estuviéramos en los 90 porque tiene como subsidios al empleo juvenil, ¿cierto? Claro. En verdad, lo que hemos empujado también, empujamos ahí, no se ha implementado nada como eso, son subsidios al empleo de las personas mayores. Lo que nosotros deberíamos tener es personas sobre 55 y más. Hoy día, por ejemplo, el grupo de 55 y más está muy rezagado en la recuperación del empleo. Entonces, deberíamos tener políticas que incentiven el aprovechamiento de los recursos de las personas que tienen 55, 60 años. Lo que ocurre es al revés. Hoy día, esto me lo ha comentado mucha gente o durante la comisión de pensiones también. En ciertas empresas grandes, a las mujeres cuando ya están como en los 58 años les empiezan a llegar cartas. Son como cartas de despedida de las empresas, ¿cierto? Esto pasa en las empresas grandes, en las universidades. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué se quieren despedir de mí? Digamos, o empiezan como a hablarme del retiro, ¿cierto? O sea, las políticas de recursos humanos tienden a desprenderse de las personas como a esa edad. Y por eso es que es tan malo que la edad legal de pensión sea a los 60 años, porque te empiezan a tratar como tal. La cultura corporativa, por ejemplo, en las empresas, en las instituciones, es así. Al revés, nosotros necesitamos alargar ese periodo. Por supuesto que si hay alguien que tiene problemas de salud o algo, digamos, pero estamos pensando que la gran mayoría de las personas está pasando los 60 años, 65 años, digamos, como antes no lo pasaba, ¿no? Entonces, ese es un problema, el seguir diciéndole a las personas, mira, 60 años, pensión, 65 años, pensión, Y ¿no? mira, Entonces David, tenemos como mucho que hacer en el mercado laboral. mucho que hacer y te voy a despedir ahora, pero mira lo que arrastra finalmente que esas personas terminan siendo también una carga para las familias, sobre todo para bueno, acá a todos le llamamos clase media, pero termina siendo una carga para las familias justo en periodos en que a lo mejor esa familia está criando hijos, está financiando colegios, universidades, entonces al final termina siendo todo un peso gigante con sueldos bajos porque en Chile no hemos crecido y el, eh, el área laboral está muy deprimida, entonces termina siendo toda una carga gigante. A veces moviendo unas piezas se empieza a liberar, ¿no? A mover Así es. adecuadamente, pero las piezas hay que moverlas adecuadamente. David Bravo, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales, pero antes que eso, el mejor economista del año elegido por sus pares, hoy mismo recibió su premio. David, te vuelvo a felicitar. Muchísimas gracias por darte todo este tiempo y la tranquilidad para poder hablar del tema de pensión y te dejo invitado para hablar de la crisis laboral
que tú lo has mencionado y como que no tuviera, como hablarle al aire, predicar en el desierto, como dicen algunos, pero es una crisis que se está profundizando y que nadie está haciendo nada al respecto. Muchas gracias, David. Nos vemos en una futura Gracias. oportunidad. Dime Gracias, nomás, ¿qué Nicole, ibas a por decir? el... No, gracias, Nicole, por el programa. Realmente me valoro mucho la posibilidad de poder conversar tranquilamente. Creo que también tus seguidores, digamos, y me parece interesante el programa, te siguen por eso, ¿cierto? Porque es posible desarrollar una conversación más serena y mucha gente que a lo mejor no está vinculado con los temas, estas conversaciones con más profundidad les sirven, las motivan. Así que muchas gracias por la invitación al programa y por supuesto cuando sea necesario me invita igual. Encantada, encantada. Ya sabes, el tema de la crisis laboral que me tiene ahí dando vuelta, y digo, bueno, pero ¿cómo nadie habla de esto? Solo David Bravo no puede ser. Bueno, que tengan un muy buen día y a nuestros auditores, seguidores, televidentes, como quieran llamarlo, los invito también para el próximo miércoles, nicolperiodistachile@gmail.com. Que estén muy bien. Chao, chao. Oh, Cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon.